tal? Buenos días. Buenos días. Siempre me ha llamado la atención cuando se acuerda de estas películas militares, antes se hacían más, sobre todo americanas, de Estados Unidos, donde se veía la obediencia del soldado. Es un grito que tienen, sobre todo los estadounidenses, soldados, que dicen Señor, sí Señor, cuando se presenta. Y es un grito característico, ¿verdad? Y siempre me llamó la atención decir Señor, sí Señor, ¿no? Y es un signo de disponibilidad, ¿verdad? Aquí estoy, ¿no? Cuando el Señor llama, cuando el jefe llama, decir sí, aquí estoy, para lo que necesite. En el ámbito militar se dice que el subalterno tiene lo que se llama obediencia debida. No es debida de vida, sino de vida que debe obedecer. Y ese deber de obedecer está intrínseco, ya lo lleva dentro, aquel que se instruye militarmente, porque sabe que cuando ve un rango superior, por las señales que llevan, inmediatamente tiene que estar dispuesto a obedecer. Llevándolo al ámbito espiritual, es importante saber que si somos discípulos de Jesús, tenemos que estar siempre dispuestos. El discípulo que no tiene asumido esto, no es verdaderamente un discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús significa seguirle. Y cuando el Señor llama, cuando el Señor nos llama, porque Él llama personalmente, depende mucho de nuestra disponibilidad ante el Señor, el resultado de lo que el Señor quiere por ese llamado. Por eso todo depende no de una organización, no depende de a veces un organigrama, no depende de organismos, digamos, fuera de nosotros mismos, sino que depende esa disponibilidad de nuestro corazón. Depende de cómo esté nuestro corazón dispuesto o no a obedecer. Así como el soldado está constantemente dispuesto a obedecer a ese rango superior, como creyentes debemos estar, o al menos eso es lo que nos pide el Señor, con esa disponibilidad constante de acudir a ese llamado del Señor cuando Él lo dispone. Es por eso que en la Biblia se encuentran tantos ejemplos de hijos de Dios que a través de la historia demostraron con sus vidas una verdadera actitud de disposición ante el llamado de Dios. Hay muchos ejemplos, pero en esta mañana quisiéramos citar 6 y vamos a ir recorriendo un poco la Biblia, viendo esos ejemplos donde espiritualmente, desde el corazón, las personas dicen Señor, sí Señor, aquí estoy Señor, el heme aquí para hacer lo que tú me digas. Y el primer ejemplo es este, el de Samuel, que ha leído Ricardo, ¿verdad? Vemos a un joven allí dispuesto en su corazón a esperar en el Señor para oír la voz de Dios. No hace falta ser adulto. Siendo joven, siendo adolescente, también podemos oír la voz del Señor, siendo niño. Y muchos, el Señor nos llama desde niños, a otros desde adultos, para hacer según qué tarea. Aquel que quiere servir al Señor debe estar siempre atento a la voz y a la visión de Dios. El creyente que no está en su corazón dispuesto a oír constantemente la voz de Dios, difícilmente pueda seguirle, difícilmente pueda obedecerle, difícilmente pueda ser un discípulo de verdad. No es difícil hacer la voluntad de Dios si uno está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir. Cuando somos jóvenes, sobre todo, nos preguntamos cómo hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Cuando somos mayores también, pero jóvenes tenemos una progresión por delante, un futuro por delante, y hacer la voluntad de Dios simplemente es oír su voz. Y para oír su voz hay que ir a escuchar sus palabras, y sus palabras están en la Biblia, como sabemos.
Cuando vamos constantemente a la palabra de Dios, estamos dispuestos a oír la voz de Dios para nosotros, esto nos lleva a estar cerca del Señor y nos lleva a acompañarle o que Él nos acompañe siempre en nuestro vivir. Viviendo cerca de Él es la realidad de una vida que quiere escuchar cerca siempre al Señor. En una oportunidad Jesús les preguntó a sus discípulos, si os acordáis, en Juan 6, 66 al 68, donde dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Fijaros, algunos discípulos que no estaban dispuestos a seguirle, volvieron atrás, dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque no había disposición en ellos para seguirles. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Y añadió: solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había caído en cuenta de que todo lo que él había escuchado hasta ese momento en su vida no era comparable con lo que Jesús le decía. Las palabras de Jesús eran diferentes a todo lo que él había escuchado hasta ese momento. Y hoy en día también. Y hoy estamos todavía más expuestos a escuchar muchas palabras, ¿verdad? Con esos aparatitos que tenemos y que muchas veces nos dominan, son aquellos que nos inundan de palabras y de voces que llegan a nuestra vida. Pero si somos discípulos de verdad, si realmente tenemos un corazón dispuesto a oír a Dios, sabremos separar lo que son palabras de vida de los que no lo son. Todo me es lícito, mas no todo conviene, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Si deseamos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. No hay otra manera, no hay otra fórmula. Por eso, joven o adulto o niño, si realmente quieres seguir al Señor, debes estar dispuesto, tener un corazón dispuesto a oír la voz de Dios cada día. Ponerte en las manos de Dios y decir: Señor, háblame hoy. No venimos o no escuchamos solamente la voz de Dios los domingos. Dios es un Dios personal, que nos habla personalmente a cada uno. Esto es poner en común hoy nuestra vida de relación personal con Dios. Pero primero tiene que haber una vida de relación personal con Dios. Tiene que haber un corazón dispuesto a oír su palabra, a buscar su palabra cada día. Y el servicio a Dios viene por esa disposición a oír la voz de Dios. Dice Hebreos: la fe viene por la palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, eso abre mis oídos espirituales. No es por arte de magia, es simplemente porque la palabra de Dios es vida. Es útil, dice Pablo, para toda clase de situación en la vida. Se escucha a cualquier edad, como decíamos, incluso en la infancia. Samuel no era un adulto y sin embargo tenía un corazón dispuesto a oír la voz de Dios, a escuchar qué es lo que el Señor le pedía personalmente para su vida. Debemos estar dispuestos a escuchar al Señor para ser verdaderos discípulos como Samuel lo fue. Por lo tanto, esa es la primera característica. Ese es el primer ejemplo que encontramos de una vida dispuesta, de un corazón dispuesto para servir al Señor. Porque la clave está en nuestro corazón. Y esto es lo que tenemos que llevarnos hoy. La clave está en tu corazón. No está en otras cosas, sino solo en nuestro corazón. En segundo lugar, vamos a leer en Isaías 6, del 6 al 8. Le he pedido a Ruth que lo lea. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocándolo sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Gracias. Aquí vemos otro: aquí estoy, Señor, ¿verdad?
Señor, sí, Señor. Isaías había pasado por un momento muy oscuro antes de la muerte del rey, y en esos momentos, más que nunca, necesitaba escuchar la voz de Dios. Pero Isaías había en su corazón, podemos decir, reclamado a Dios su situación. Se había quejado en cierta manera de su situación, de desesperación, de no encontrar sentido a su vida, de no estar realmente enfocado en las cosas de Dios. Y es allí cuando muere el rey, es cuando el Señor se le aparece a Isaías para hacer un llamado claro. Pero Isaías dice que antes de ser limpiado, antes de decirle Señor, sí Señor, aquí estoy, él ve que de oír su voz necesita ser limpiado. Y esta es otra característica que vemos que es necesaria en nuestro corazón. Un corazón que busca seguir al Señor debe estar dispuesto no solo a oír la voz de Dios, sino a buscar la limpieza cada día en su vida. Porque cuando oímos la palabra de Dios, la palabra de Dios misma nos santifica. Es la que nos lleva a mostrarnos esa vida nueva que tenemos en nosotros gracias al sacrificio de Cristo. Y esa vida nueva nos lleva a apartarnos del mal, nos lleva a salir del mundo en el sentido de no conformarnos con el mundo, sino de buscar esa santidad. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mal que no quiero, eso hago. Existe en nosotros una lucha constante, como sabemos. Nuestra tendencia es hacia el mal. Pero ¿quién tiene que revertir esa tendencia? No es por nuestras fuerzas, sino es por el poder de Dios en nosotros. Y la palabra de Dios es la que nos hace oír la voz de Dios, que nos lleva a seguirle para también ser limpios cada día. Debemos estar dispuestos a ser limpiados. Un corazón que busque realmente la santidad. Debe existir una verdadera disposición en nuestro corazón a apartarnos del mal. Pero esto no nace naturalmente de nosotros, como decimos. Si crees que esto te va a venir por sí solo, estás equivocado. Esto viene por la obra de Dios en ti, que nace a través de la obra del Espíritu Santo, que se nutre de la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos a ser limpiados, por eso debe existir en mí una verdadera disposición a apartarme del mal por el poder de Dios que anida en mí. No con mis armas, no con mis recursos, no con mis fuerzas, sino solo con el poder de Dios. ¿Qué es buscar la santidad? Muchos pensamos o piensan que buscar la santidad es aburrido, es monótono, es totalmente fuera de toda, podemos decir, de todo disfrute, de toda alegría, que es una cosa la asociamos con aquellos que están enclaustrados, que viven apartados del mundo, fuera del mundo. Pero la santidad que Dios busca no es esta. Santidad no es vivir apartados del mundo, sino vivir en el mundo, pero vivir limpios en un mundo pecador. Cuando vivimos en esa vida y nos sentimos fuera de los principios de este mundo, sino dentro de los de Dios, buscándolos en nuestra vida, es apartarnos del mundo, y también del pecado. La santidad no es lo que muchos dicen, es un santulón, ¿verdad? Es aquel que aparenta unas ciertas normas de conducta, pero en su corazón no hay verdaderamente el deseo de buscar ese apartarse totalmente del mal. No es aburrimiento la santidad, no es inexpresividad tampoco. La santidad es estar en armonía con Dios. Santidad es estar en armonía con Dios. Cuando mi vida está en armonía con Dios, naturalmente rechazo el mal. Cuando mi vida está dispuesta a oír la palabra de Dios, cuando mi vida, mi corazón está dispuesto a ser limpiado, naturalmente, de una manera, podemos decir, natural en esa nueva vida que Dios me ha dado, es cuando estoy apartándome del mal,
a veces casi sin darle cuenta. También santidad es tener libertad para caminar con Dios. Fijaros, cuando no conocíamos al Señor, cuando el Señor aún no había venido a nuestra vida a transformarla, nos era imposible caminar con Dios. Estábamos esclavizados, no había libertad en nuestra vida, no podíamos escoger entre seguirle o no seguirle, directamente estábamos siguiendo los principios de este mundo, no había manera de salir de ahí, pero Jesús nos vino a dar libertad y nos quitó el yugo de esclavitud que nos tenía presos hacia ese sentido de vida y nos llevó a poder escoger nuevamente y decir: sí, Señor, aquí estoy. Señor, sí, Señor. Esa libertad que ahora tenemos es la que Pablo dice que debemos usar para seguirle, y no para nuestros propios deseos, sino para no convertir esa libertad en libertinaje que nos lleve a apartarnos de Dios, sino todo lo contrario, a poder decir que antes no podíamos: Señor, aquí estoy, quiero que tú inundes mi vida. Isaías vivía en esa época de oscuridad, decíamos, hasta que muere este rey, y el Señor le permite ver la gloria, su gloria, ¿verdad? Y al ver la gloria de Dios, al ver la santidad de Dios, Isaías se siente totalmente pecador, se siente totalmente abrumado por su situación. Dice: yo no puedo estar en la presencia de Dios, y naturalmente dice que no mira a Dios, no puede mirar. Es como cuando alguien se presenta ante una autoridad muy grande, ¿verdad? Nos cuesta mirarle a los ojos. Y si miramos muy permanentemente a los ojos, parece que hace una falta de respeto. Y en la antigüedad se inclinaba la cabeza ante el rey, siendo un sinónimo de respeto, de reverencia. Y esto le pasa a Isaías. No es miedo, sino es un temor reverente. Estoy ante alguien que es santo, santo, santo. No puedo estar en su presencia, por lo tanto necesito ser limpio, necesito ser limpiado, estar limpio. Cuando Samuel estaba allí, dice que vino Jehová y se paró delante de él. Isaías estaba dispuesto para Dios, pero para escuchar la voz de Dios y recibir ese llamado de Dios, ese encargo personal de Dios a servirle, a seguirle, debía estar limpio por su situación. Y Dios sabe la situación de cada uno de nosotros, conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestro deseo más profundo del corazón. Él lo conoce todo. Ante Él no podemos esconder nada. Y la pregunta es: ¿cuándo ha disminuido nuestra disposición delante del Señor? ¿Cuándo crees que ha disminuido tu disposición a decir: Señor, aquí estoy? Cuando en mi vida hay cosas que no están acorde a su voluntad, ¿verdad? Cuando hay cosas no tan claras en mi relación con Él, cuando hemos dejado flecos sueltos que no hemos solucionado en nuestra relación con Él, y sabemos que están ahí, sabemos que quizás al Señor no le agradan, sabemos que hay decisiones, hay actitudes, hay pensamientos, hay palabras, hay hechos que a Dios no le agradan y no las hemos solucionado. Y la pregunta contraria es: ¿cuándo es que en mi vida aumentó esa disposición de mi corazón de decir: Señor, estoy para lo que necesites? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo realmente nos arrepentimos de esas cosas? Cuando vamos ante el Señor, nos postramos y decimos: Señor, soy pecador, soy pecadora, perdóname, límpiame de esto, límpiame de este hábito que tengo, límpiame de este pensamiento que tengo, límpiame de este sentimiento en mi corazón que hay, que nadie lo ve, pero que yo lo tengo y sé que no te agrada. Y cuando vamos con esa actitud al Señor, nuestra disposición a seguirle es mucho mayor, ¿verdad? En Mateo 26, 41, el Señor les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién está dispuesto? ¿La carne? No, el espíritu. El espíritu está dispuesto. Nuestra carne tiende hacia el mal, tiende hacia el pecado.
Debemos buscar a Dios para que nuestra vida esté dispuesta, porque es el Espíritu el que nos lleva a estar dispuestos delante del Señor. En 2 Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será que instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Estoy limpio, dice Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, mi corazón está dispuesto para seguirle. Y esa debe ser nuestra actitud. Aquí estoy, Señor. Mi corazón está dispuesto para ti. Pero primero tenemos que estar dispuestos a oír su palabra. Tenemos que estar dispuestos también a ser limpiados por Él. En tercer lugar, vamos a leer en Génesis 22, del 1 al 2. Voy a pedir a Damián si nos puede leer en Génesis 22, del 1 al 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Podemos decir: aquí estoy, Señor, para oír tu voz, como hizo Samuel. Podemos decir: aquí estoy, Señor, para ser limpiado. Aquí estoy también, Señor, para ser probado. El discípulo de Cristo que cree que no va a ser probado está equivocado. La vida del discípulo es una vida de prueba, de una prueba constante de parte de Dios, dispuestos a ser probados en nuestra amistad con Dios, dispuestos a ser probados en nuestra confianza con Dios, dispuestos a ser probados en nuestra fe, que es ambas cosas, es confianza y es amistad con Dios. Abraham era llamado por Dios su amigo de Dios, pero sin embargo Dios decidió probar a Abraham. No por ser amigo estaba exento de la prueba, ¿verdad? Jesús te ha llamado y nos ha llamado amigos, pero dice que necesita que seamos probados. Necesita que seamos probados. Abraham hablaba regularmente con Dios, y no era la primera vez que Dios hablaba con Abraham y le hacía saber sus intenciones, no solo de una manera audible, sino también con hechos, con circunstancias en su vida. Y aquí estoy, dice nuevamente Abraham: ¿qué quieres esta vez, Señor? Y el Señor le dice: quiero que seas probado. Y Abraham se enfrenta a la mayor prueba quizás que un ser humano se puede enfrentar, que es buscar aniquilar a su descendencia. Naturalmente, nuestra naturaleza es de preservar a nuestra descendencia. Eso es lo que nos nace como seres humanos. Pero Dios le pide algo contrario a su propia naturaleza, que es llevar a sacrificar a su hijo Isaac. Esta vez la respuesta de la voz de Dios le trajo como consecuencia una prueba difícil a Abraham. El hecho de estar dispuestos para Dios implica que seremos siempre probados. Y esto suena duro, pero es así. La palabra de Dios lo dice, y Jesús mismo también. Dios quiso probar a Abraham sabiendo cómo iba a salir de la prueba. Cuando Dios nos prueba, Él ya sabe cuál va a ser nuestra salida. Y eso es lo que muchas veces nos frena ante la prueba. Porque la prueba nos lleva a ver el túnel sin salida, ¿verdad? Y no vemos, porque es natural que así sea, no vemos la salida, no vemos la luz a la salida del túnel. Pero debemos confiar, y ahí está la prueba de nuestra confianza, en que Dios sí tiene prevista la salida. Por eso, si estás pasando por un momento de prueba y tu corazón está dispuesto a obedecer al Señor, que sepas que Dios siempre te da la salida. No hay circunstancia en nuestra vida para los hijos de Dios que no tenga salida.
muchas veces somos nosotros mismos los que nos enredamos dentro del túnel, dando vueltas. ¿Por qué? Porque no aceptamos la prueba como proveniente de Dios y buscamos nuestras propias salidas. Aquí hay una puerta antes de la salida del túnel. Voy a probar por aquí. Aquí veo una posible salida del túnel, intento por allí. Y me paso mucho tiempo dando vueltas en el túnel porque no confío verdaderamente en Dios en medio de la prueba. Si realmente seguimos al Señor, si nuestro corazón está dispuesto a decirle Señor, sí Señor, es un corazón que confía en que Dios siempre nos da la salida a esa prueba. Dios quiso probar a Abraham de esta manera. Fijaros, cuando vemos los materiales en este mundo, vemos por ejemplo el hierro, ¿verdad? El hierro necesita ser calentado. ¿Para qué? Para quitarle todas las impurezas y convertirse en acero. De hierro a acero. Pero hay diferentes clases de acero según la temperatura a la que está expuesto y el tiempo en esa temperatura a la que está expuesto. Y ese acero sirve para determinados usos. Y Jaime lo sabe bien, y trabaja con eso. Y entonces vemos claramente que según la temperatura como se pruebe el hierro, vamos a ver su utilidad. Lo mismo necesita Dios con nosotros. Pasar por el fuego de la prueba para quitar las impurezas de nuestra vida. ¿Pero para qué? ¿Simplemente para limpiarnos? No, es para ser útiles. Porque ese es el principio, ese es el final. Ser útiles para Dios. Y cuando yo tengo un corazón dispuesto a servir y a seguir al Señor, ese es el objetivo. Ser útil para Dios. Pero no puedo ser útil si aún hay impurezas en mi vida. Hay cuchillos de acero de diferentes precios, ¿verdad? Que sirven para según qué usos. Y los grandes chefs buscan determinado tipo de herramientas, como en otros oficios, para también asegurarse la utilidad y sacar el fruto a su trabajo. Dios quiere que seamos esas herramientas de hierro templadas y probadas en el fuego de la prueba para que Él nos pueda utilizar de verdad. Por eso, cuando no, como obreros del Señor, estamos constantemente intentando eludir las pruebas de Dios, no es bueno para nuestras vidas. Claro que naturalmente, y es así, buscamos salir de ellas. Pero en ese primer instinto de salir de ella debemos reflexionar y decir, si el Señor me está haciendo pasar por esta dificultad, por esta prueba, es para que yo cambie en algo, es para limpiarme en algo, para que sea más útil para Él. Y yo confío, Señor, en que tú me darás la salida. Fijaros que dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Cuando la Biblia habla de perfección, muchas veces habla de algo completo. Por eso luego aclara sin que les falte nada. Dios quiere completar tu vida y quiere completar mi vida. Y para eso debemos estar dispuestos a pasar por la prueba de Dios. Quizás estás pasando ahora por momentos de aflicción donde no ves la salida del túnel. Pero si confías en Dios, ten por cierto que Dios te lo mostrará tarde o temprano. Si quiero ser usado por Dios, si quiero ser un verdadero discípulo del Señor, debo reconocer que las pruebas son necesarias en mi vida para ser útil en las manos de Dios. Por eso un corazón dispuesto a pasar también por la prueba. Vamos a ir a otro ejemplo. En Éxodo 3, del 2 al 5. Voy a pedir a Paola que lo lea. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se queda. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gracias. Allí hemos visto a Samuel, hemos visto también a Isaías, hemos visto el ejemplo de Abraham y ahora el ejemplo de Moisés. Moisés, como sabemos, era un hombre que había sido criado en la corte del faraón. Tenía educación, había crecido en esa corte, tenía dones de mando, había aprendido a mandar a las personas y a que se le obedezca a él. Pero en esta ocasión, como en otras, Moisés ya era mayor, se calculó unos 80 años aproximadamente, vivía más tiempo en aquella época, ¿verdad? Y había estado y estaba allí donde había huido de Egipto y estaba en la tierra de su suegro, en Madián, de su suegro Jetro, y estaba allí en una vida apacible, cuidando los animales, cultivando, una vida agrícola, separado, podemos decir, del torbellino del mundo, de la corte y de todos los problemas de su pueblo, se había querido apartar. Pero en ese apartamiento le aparece Dios y le hace un llamado, ¿verdad?, que todos conocemos. Y estaba Moisés caminando por esas tierras y ve una zarza encendida. ¿Qué es una zarza? Es simplemente un arbusto de tallo seco que arde y se consume rápidamente. Pero esa zarza se mantenía encendida. Y dice: ¿cómo puede ser que este arbusto nunca se acaba de quemar y siempre está encendido? Y cuando va y se acerca, el Señor le dice: quítate el calzado de tus pies, porque estás pisando tierra santa. Estoy yo aquí, dice el Señor. Soy yo que he venido a tu encuentro y quiero aguardarte. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? Aquí estoy, Señor, para lo que tú mandes. Había pasado mucho tiempo de lo que Dios le había mostrado en su vida y de salir de Egipto, pero él seguía manteniendo un corazón dispuesto para Dios, aún a pesar de los años, y a pesar de que quizás no tenía con quién congregarse, pero sí él tenía su corazón para Dios. Y es Dios quien le aparece y vemos claramente esa disponibilidad del corazón de Moisés, ¿verdad? Es increíble. Un hombre ya adulto, ya no es un niño como Samuel, sino que está dispuesto a seguir las órdenes de su Señor. Y el Señor le dice: descálzate porque estás pisando tierra santa. Moisés se cubre el rostro, dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. La palabra traducida aquí como miedo es también reverencia, como vimos también en Isaías. Es una actitud de reverencia que Moisés tiene. En Juan capítulo 4, el Señor le dice a la mujer samaritana que Dios busca. ¿Qué busca Dios? ¿Te acordáis la samaritana? ¿Qué busca Dios? Adoradores, ¿no? Adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adoradores, no dice así la palabra. Mirá lo que dice Juan 4:23. Pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren, en esta versión que leí. Verdaderos adoradores. Dios no quiere adoradores. Y que podéis decir: ¿qué estás diciendo? No, Dios no quiere adoradores, Dios quiere verdaderos adoradores. ¿Y qué diferencia hay? Si hay verdaderos adoradores, puede haber falsos adoradores, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál sería un falso adorador? Aquel que manifiesta adorar, pero ¿qué pasa? Interiormente, en su corazón no es así. Podemos venir a muchas reuniones, podemos cantar muy fuerte, podemos incluso
incluso predicar. Pero si mi corazón no adora al Señor, no significa nada para Dios. Absolutamente nada. Dios rechaza a los falsos adoradores. Dios rechaza absolutamente la hipocresía. Dios rechaza absolutamente al falso adorador. Y en la época de Moisés, como en la época de Jesús, estaba lleno de falsos adoradores. ¿Qué le dice Jesús a los religiosos? Sepulcros blanqueados, que por fuera están muy bonitos, pero por dentro contenéis huesos de muertos. Es decir, nuestra apariencia es de adoración, pero nuestro corazón es de estar alejado de Dios. Por eso, la actitud del verdadero discípulo es un corazón que está dispuesto a adorar habitualmente a Dios. No adoramos únicamente los domingos, no adoramos únicamente en las reuniones de la iglesia, adoramos constantemente en nuestra vida. Y cuando hay una verdadera disposición de adorar en mi vida, es cuando realmente estoy dispuesto a seguir al Señor. Es cuando no hay esa disposición a adorar en mi vida y me centro solamente en decir, bueno, 1 hora a la semana está bien para Dios, entonces mi vida no es aquella que Dios quiere para mí. Es lo que vemos aquí. En Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es que vuestro culto racional. La adoración a Dios no es irracional, no está basada en cosas sin sentido, sino está basada en hechos reales. Y la adoración a Dios principalmente está basada en el hecho de que Dios me ama y lo demostró en la cruz a través de Jesús. Y ese hecho, si lo he hecho mío, si lo he aceptado como a mi favor, entonces me lleva a una vida de inclinarme delante de Dios, naturalmente en agradecimiento constante a lo que Él ha hecho por mí. No es solamente cuestión de 1 hora a la semana, sino que es una actitud de vida, de agradecimiento constante a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Es mi culto racional. Yo razono y digo: Señor, esto no lo merezco, pero tú me lo has dado, y por eso te alabo, te adoro y me rindo ante ti cada día de mi vida. Esto es lo que Pablo dice también en Gálatas 2:20: porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso estoy juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo que es la actitud de un verdadero adorador o adoradora. El reconocimiento diario de lo que Cristo hizo por mí me lleva a estar dispuesto a adorar y poderle decir: sí, Señor, aquí estoy para lo que tú me digas que haga. Aquí estoy, Señor. Tengo un corazón que te adora. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 9, del 10 al 16. Claro, se puede ver. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gracias. Vemos a Ananías aquí, ¿verdad? Otro ejemplo. ¿Dónde aparece Ananías antes de estos versículos? En ningún lado. Anonimato total. No lo conocía nadie, ni sus
en esa casa, ¿verdad? Pero era un discípulo del Señor. No estaba ni tenía ningún canal de YouTube, ¿verdad? Podemos decir hoy. No era nadie famoso, sin embargo era un discípulo del Señor y tenía un corazón dispuesto a obedecer al Señor. No estaba en la primera línea del top 10 de los discípulos, ¿verdad? Nadie le conocía a Ananías hasta este momento, pero Dios le escoge a Ananías en medio de su anonimato y le llama para una tarea que es encomiable. Podemos decir que es fundamental para ser parte del proceso de convertir a Saulo en ¿quién? En Pablo. Y sin esa intervención de Ananías, quizás Saulo no hubiese sido el Pablo que luego fue y que nos ha hecho llegar el Evangelio hasta nuestros días. Pero vemos que lo que significa un corazón dispuesto para Dios. No hace falta ser famoso, no hace falta ser un gran predicador, simplemente hace falta tener un corazón que diga siempre, Señor, sí Señor. Y se le presenta a Ananías y le dice, esto que hemos leído, ve y ayuda a Saulo. ¿Cómo? A este no sabes de qué me estás hablando. ¿Acaso no sabes quién es Saulo, Señor? Ananías no entendía nada. ¿Cómo me va a pedir a mí que vaya a ayudar a aquel que me puede matar? Y si queremos seguir al Señor, tenemos que tener un corazón dispuesto a obedecerle, aunque no lo entendamos. Y hay muchas cosas en nuestra vida que no alcanzamos a comprender del todo, que Dios nos pide y que muchas veces por no haberlas comprendido totalmente y querer muchas veces anteponer nuestros razonamientos, no las obedecemos. ¿Y cuántas veces en tu vida has retrasado cosas que sabes que podías hacer para Dios y sin embargo no las has hecho? ¿Por qué? Porque no lo entendía totalmente. Quizás esto no es para mí. Quizás hay otro que lo puede hacer mejor. Quizás yo no valgo para esto. Pero si Dios pone en tu corazón ese llamado, no debemos retrasar lo que Dios nos pide. En 2 Corintios dice Pablo, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos capacita. La clave es tener un corazón dispuesto y que en un principio no entendamos, no quiere decir que no lo podamos hacer, porque es Él el que nos capacita para hacerlo. No es por nuestra naturaleza, no es por nuestras habilidades, sino es por el poder de Dios. Dice que Dios nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Ananías estaba en el anonimato, pero sin embargo Dios le llamó, y aunque no comprendió y era contrario el mandato a su razonamiento, Ananías tuvo un corazón dispuesto a obedecer al Señor, aunque no lo entendía. A alguien más le pasó esto, a María. En Lucas 1:30 podemos leer lo que le pasó a María. ¿Os acordáis de María, la madre de Jesús? ¿Qué le sucedió? Y vamos a leer allí en Lucas 1:30 para ir terminando. Si el Señor te llama para algo que no entiendes, debemos hacer como Ananías y como María. En Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María era una joven virgen que vivía en este pueblito perdido en el Medio Oriente, pero Dios la escogió también para que cumpliera el propósito más grande que se podía dar a una mujer, y era que
cobijara en su vientre a aquel que iba a ser el que iba a salvar al mundo. Todo esto se sabía en Israel. Y muchas mujeres de Israel habrán pensado, ojalá sea yo, ¿verdad? Pero la que tenía ese corazón dispuesto para Dios era María. Nadie la conocía en ese momento, simplemente una joven que cumplía con todo lo que Dios le pedía, con un corazón dispuesto. Y María, cuando viene el ángel y le dice esto, dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se va a hacer esto? No lo entiendo. Pero sin embargo luego dice, heme aquí, Señor, hágase con tu sierva según tu voluntad. Y el ángel se va de su presencia. Y María da esa respuesta. No entiende, pero no cuestiona. No entiende, pero no deja de obedecer. No entiende, pero su corazón sigue dispuesto para Dios. Y era una tarea tremenda la que le venía encima, llena de interrogantes y de dudas. Pero sin embargo está dispuesta a que Dios haga la obra en ella. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué haremos nosotros? Esa es la respuesta que debemos dar cada uno. Por eso la clave está en tu corazón y en mi corazón. Hay mecánicos, y tengo un mecánico en la misma calle que vivo, y a veces la verdad que me salva de una urgencia, Tony, y cuando entro al taller veo que tiene un tablero lleno de herramientas. Tiene unas que son curvas, otras que son cuadradas, diferentes clases de herramientas, ¿verdad? Y cuando hay un mecánico, sabes que tiene muchas clases de herramientas. Y a veces hay una que sirve simplemente para un modelo de coche y para un tornillo específico de ese coche, de ese modelo y de ese año, no para otro. Y la tiene ahí, pero la tiene limpia, y la tiene preparada y la tiene lista. Dios tiene un tablero lleno de herramientas. La clave es, si yo soy una herramienta del Señor, si me mantengo limpio, preparado, para que cuando venga el modelo de coche específico, que quizás no ha venido en mucho tiempo, y sea ese tornillo y no otro tornillo de ese modelo de coche que haya que apretar, yo esté dispuesto para que Dios haga la obra a través de mí. Esa es la disponibilidad que Dios requiere de los hijos de Dios. Por eso la clave está en nuestro corazón. Y el mayor ejemplo de disponibilidad, ¿cuál fue? El de Jesús. Cuando Jesús estaba en los cielos, dice que el Trino Dios preguntó, ¿a quién enviaremos? ¿Cuál será la herramienta adecuada en este momento de la historia? Y se oyó una voz en la eternidad que dijo que, heme aquí, envíame a mí. Ese es tu Señor, ese es mi Señor. El que nos muestra la verdadera disponibilidad del corazón. Es aquel que dio su vida en la cruz, pero que antes estuvo dispuesto a hacerse ser humano, vivir en medio del pecado, que era contrario a su naturaleza, mantenerse limpio, oír constantemente la voz del Padre, estar dispuesto a ir a la cruz, aunque sabía que iba a sufrir, y todo lo hizo por amor. Es el amor de Dios el que nos lleva a estar dispuestos, como lo hizo Jesús. Si realmente hay amor a Dios en nuestra vida, diremos, Señor, sí, Señor, porque la clave está en nuestro corazón. Te invito a ponerte de pie y terminamos. En Deuteronomio 5:29 dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Ese es el deseo del Señor. Que ojalá nuestro corazón esté siempre dispuesto a temerle y a cumplir sus mandamientos, para que nos vaya bien. No es por egoísmo de Dios, sino que es por nosotros mismos. Voy a pedir a José que pase para ir terminando y vamos a orar al Señor.